Sí. Buenos días a todos. Comenzamos esta mañana con temor y temblor. Sergio se ha quedado sin voz y bueno, esperemos que le salga un poquito a lo largo de la charla, yo espero que sí. Pero bueno, voy a intentar yo llevar un poco más la carga. Gracias a Dios que hemos preparado juntos todo y pues ahora el Señor me permite que yo dirija un poco más este tiempo. Pero obviamente Él también estará aquí y yo creo que sí que le volverá la voz y que también podrá aportar todo lo que tiene también para nosotros en esta mañana. De todas formas, me gustaría comenzar este tiempo leyendo un par de versículos en Romanos 12. Aunque vamos a leer muchos versículos, de verdad que, por lo menos para mí, es algo muy importante, que la palabra del Señor siempre presida todo lo que hacemos, todo lo que estudiamos. Puede haber cosas muy buenas, libros estupendos, que nos ayuden, que nos aporten, pero donde esté la palabra del Señor, no hay otra cosa. Estos dos versículos van a dar pie también a parte del tema que vamos a tratar en esta mañana. Aunque, como sabéis, ayer no nos dio tiempo a terminarlo todo y como nos gustaría que tratemos ese tema, vamos a terminar un poco la parte de ayer y después dar comienzo a la parte de hoy. Pero estos dos versículos en Romanos 12, versículos 1 y 2, dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, o sea, pero un poquito. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues que el Señor sea el que esté ayudándonos a transformar nuestra mente de esta mañana, que sea Él el que trabaje su Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos a comprender su palabra, a decirnos a cada uno lo que Él tenga que decirnos, porque es el Espíritu Santo el que habla y es el Espíritu Santo el que redarguye, el que anima, el que todo, ¿no? Y tenemos que dejar que Él actúe en nuestras vidas y bueno, pues nosotros vamos a intentar ayudarlos a través de lo que hemos preparado también. Recordando lo que hicimos ayer, que bueno, estuvimos recordando cosas que ya sabéis, tampoco creo que dijéramos nada nuevo, pero sí que fuimos intentando poner bases que íbamos construyendo un pensamiento y dándole importancia pues al tema del servicio, que es de lo que estamos hablando. Creíamos necesario que pudiéramos enfatizar de alguna manera o recordar de alguna manera, por una parte, los riesgos que podemos tener al servir, es decir, qué riesgos nos encontramos cuando servimos, ya sea liderando o no, y hemos pensado en algunos, pero seguro que hay muchísimos más y que vosotros pensáis en muchísimos más, pero vamos a pensar en algunos de ellos y es posible, he puesto ahí esa para que cuando hayáis hecho el autotest, pues hayáis descubierto algunos de ellos. Y después también vamos a ver de manera también rapidita los riesgos que nos encontramos cuando no servimos. ¿Qué pasa cuando no servimos, ¿no? O por lo menos es lo que nosotros hemos intentado reflexionar sobre ello y transmitirlo en esta mañana, es lo que queremos. ¿De acuerdo? Así que, pensando en cuáles son los... Si me dan la carta de... ¿Cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar a la hora de servir al Señor y que posiblemente vosotros hayáis experimentado cuando habéis servido, ¿no? Es posible que os haya pasado a vosotros o es posible que lo hayáis visto en otras personas, sin ánimo de juzgar a nadie, pero sí que es verdad que a veces nos damos cuenta de cómo el hecho de servir o el hecho de liderar, dependiendo del lugar que tengamos que ocupar, puede llevarnos a cierto peligro, ¿vale? Como no tenemos mucho tiempo, nos hubiera gustado daros un poquito más de participación, pero os presentamos algunos de ellos. El orgullo.
Cuando servimos al Señor, podemos caer en la tentación de que nuestro orgullo sobresalga sobre todo lo demás. Dice que el orgullo es la opinión y aprecio exagerado del yo, la arrogancia. Hay dos pasajes en la palabra que nos hablan un poco de este orgullo. En Romanos 12:16 se nos habla de que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Os da la sensación, había un profesor nuestro que en el seminario, el profesor de ética, de filosofía, perdón, que nos dijo una vez: lo mejor repartido es la razón, porque todo el mundo se cree que le ha tocado la mejor parte. Y es que todos pensamos que tenemos la razón siempre. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Lo que nosotros pensamos es lo que tiene que ser. Lo que nosotros decimos cómo hay que hacer las cosas es como tiene que hacerse. Y eso es un riesgo a la hora del servicio, sobre todo a la hora del trabajo en equipo. No sé, los que estabais ayer participando en los juegos de por la noche, cuando tuvimos que trabajar un poco en equipo para hacer esa torre, ¿qué sensaciones tuvisteis al trabajar en equipo? Había algunas personas que lideraban más, otras que lideraban menos. Alguien dijo, esto es lo que hay que hacer y ya está. Y ahí fue, y él mismo fue haciéndolo. No sé, igualmente no es para decir, mira, esto es lo que hizo y este es el malo. No para nada. Pero sí que es verdad que tenemos diferentes actitudes a la hora de servir o de actuar, y sobre todo del trabajo en equipo. No vamos a hablar mucho del trabajo en equipo, porque sobre todo pues no tenemos tiempo. Ese sería para un retiro entero hablar del trabajo en equipo, que es muy interesante y muy bueno. Pero es muy fácil, cuando estamos sirviendo al Señor, que nosotros nos creamos que tenemos la razón. Y bien claro dice el Señor: no os creáis sabios en vuestra propia opinión. Porque es posible que a lo mejor la realidad no sea tal y como vosotros la veis, o que haya más forma de ver la realidad, ¿no? O que haya otra forma de hacer lo mismo de otra manera diferente. Y siempre es bueno en el servicio tener esa actitud que tuvo el Señor Jesús, de humildad, de que los demás son superiores a mí, ¿no? Eso también es palabra del Señor. Ved a los demás como superiores a vosotros mismos. Así que interesante ese tema. Cuidado con el orgullo cuando estamos sirviendo. Además, en Romanos 12:3 también dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Esto tiene una doble cuestión. Puede ser que nos creamos más de lo que somos, esa es una alta autoestima, ¿no? O una exagerada autoestima, nos creemos mejores de lo que somos, o por el contrario, tenemos una baja autoestima y creemos que no servimos para nada, que no somos nada. Eso también es bastante frecuente, y eso también puede tener dos vertientes distintas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar tampoco en eso. Cuidado también con esa alta autoestima o esa baja autoestima. En primer lugar, porque es el Señor el que nos da la capacidad. Entonces, si nos subestimamos, no nos subestimamos a nosotros, subestimamos al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nos sobreestimamos, es decir, pensamos que somos mejor de lo que somos, pues estamos dejando en evidencia también a la obra del Señor en nuestras vidas, porque no creemos que le necesitemos a Él, sino que nosotros somos suficientes y no necesitamos de nadie más. Y si algo somos como iglesia, es necesitado de los demás, que solo nada podemos hacer. Empezando por el Señor, que es el primero al que tenemos que estar aferrados, pero también la iglesia es parte de ese equipo. A ver si me sale la voz. El problema con el orgullo no es solamente que yo tenga una altísima autoestima mía, sino que desprecia a los demás. También. Suele ocurrir por comparación. Solemos compararnos. Por eso Pablo habla en ese sentido. Y no solamente es que yo tenga una autoestima exagerada de mí mismo y me crea el mejor del mundo. Es que puedo tener una buena autoestima mía, pero que no estime a los demás. Y eso es un problema en la iglesia. Así que cuidado también cuando estamos a cargo de otras personas, no solo de pensar que nosotros tenemos la razón, sino que los demás ni siquiera son capaces de tener la razón o de pensar por ellos mismos, ¿no? Y eso creo que el trabajo de humildad va por ahí también. El hecho de observar
y saber que el Espíritu Santo también está en nuestros hermanos, el que está al lado. El que está al lado tuyo también lo tiene. Y también el Espíritu le habla, también el Espíritu le desafía, también está aprendiendo, como veíamos ayer, cada uno a un diferente nivel. Y para mí eso es un tema muy importante, sobre todo en el liderazgo, porque dice John Maxwell que si te crees un líder y nadie te sigue, simplemente te estás dando un paseo, ¿no? Y simplemente te estás dando un paseo. Y a veces en nuestras iglesias hay muchos paseantes, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con eso, porque el liderazgo, si lo entendemos así, es influencia, una influencia positiva en la vida de los demás. Y difícilmente vamos a ser una influencia positiva en la vida de los demás a menos que les valoremos y que veamos el tremendo valor que como personas tenemos, ¿verdad? Y que nuestra valía no está más que en hacerle crecer y que todos juntos consigamos lo que el Señor nos ha puesto como misión. Después veremos un poquito más de eso. El siguiente, otro de los peligros que hemos considerado es el temor a la hora de servir. ¿Cuántas veces hemos tenido temor para servir y la excusa que hemos puesto es, como hizo Moisés, ¿no? Yo no estoy preparado para eso, yo no sé hacer eso, yo no puedo servir en eso, yo no valgo para eso. El temor nos paraliza. Y el temor es bueno en sí mismo, ¿sabéis? En el punto de que nos ayuda a no ser temerarios, ¿no? Alguien me decía ayer que era un poco temeraria. Bueno, un poco sí. Pero nos ayuda a no ser temerarios. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en el Señor. Es lo que he dicho precisamente antes. Cuando tenemos miedo, lo que estamos es desconfiando de que el Señor pueda hacer algo a través de nosotros. Y el Señor nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a acompañar. Después hablaremos de los dones. El Espíritu Santo es el que nos ha dado los dones y Él nos va a capacitar para llevarlos a cabo. Obviamente con nuestra responsabilidad, ¿no? Con nuestra preparación, con todas las cosas que tengamos que hacer. Pero el miedo paraliza a muchos, ya sea en la iglesia o fuera de ella. Por eso, por temor a no hacerlo todo lo bien que se tendría que hacer, por temor a la crítica de los demás, ¿no? Lo que puedan decir de mí, o que no le guste a todo el mundo, que eso es lo más normal que pueda pasar. Entonces, también no tengáis temor, ese temor, no, el temor a Dios sí, ese es importantísimo, pero el temor a hacer las cosas, el temor a trabajar para el Señor no lo tengáis. Y eso es lo que precisamente Dios le dijo a Moisés, ¿no? O sea, no te estás poniendo en duda a ti, me estás poniendo en duda a mí. Yo voy contigo, yo te acompaño, yo voy a poner palabras en tu boca para que tú hables, aunque tú seas tartamudo y no puedas hablar. Y si no, pues te voy a poner a Aarón al lado para que él hable por ti. Él tiene una obra que hacer con cada uno, no tengáis miedo de cumplirla. Hay otra vertiente que puede ser muy positiva y es el tema del perfeccionismo. Creo que está bien ser perfeccionista e intentar hacer las cosas con excelencia y lo mejor posible, pero a veces nuestro temor es no dar la talla porque somos tan perfeccionistas que ponemos el límite aquí, no solo para nosotros, también para los demás, para nosotros también, y a veces vemos que no podemos alcanzarlo y eso nos da miedo porque en nuestro perfeccionismo también entran otros factores como pensar si no doy la talla, si no lo hago tan bien como el otro. Hay muchos elementos que como personas en nuestros sentimientos y en nuestra configuración personal de carácter también influyen en esto. Así que no es solamente yo no tengo miedo a nada. No, es que a veces el temor está más oculto de lo que podemos llegar a pensar y hay que escarbar un poco qué cosas hay ahí que al final puedan estar dificultando, que a lo mejor no identificamos que es temor, pero puede estar enmascarado de otras maneras, ¿no? El siguiente riesgo es el egoísmo, es decir, servir por egoísmo. ¿Creéis que eso es posible? Es un poco sutil eso. Es un poco sutil. ¿Quién pensaría si sirve? No, ¿cómo va a ser por egoísmo? Es por los demás, ¿no?
¿Qué os parece? Que se puede servir por egoísmo, por autopromoción, porque los demás me vean, porque los demás vean lo espiritual que soy y lo bueno que soy, porque los demás hablen bien de mí. Es que hay, por eso todas estas cosas son muy sutiles. Hay ciertos intereses en el fondo de nuestras intenciones a veces. Por eso desde el primer momento hemos hablado de las motivaciones, ¿no? De las intenciones que hay en nuestro corazón, cuando servimos, cuando obedecemos, cuando hacemos cada cosa. Así que cuidado también con estar sirviendo para nuestro propio beneficio. A veces también es porque, o sea, igualmente es todo muy sutil y tampoco quiero que a veces nos cuestionemos tanto y entonces ahora nos autojuzguemos pensando, uy, a ver si todo lo que yo hago lo hago por mí mismo, ¿no? No es eso tampoco. Pero sí es bueno ese análisis, esa autoevaluación que se supone que había hecho en el autotest ese. Más o menos alguna pregunta habrá por ahí que tenga que ver con eso y que te ayude a darte cuenta cuál es tu verdadera motivación a la hora de estar sirviendo. Porque si es por egoísmo, pues tienes que cambiar esa actitud. No es que dejes de servir, ¿vale? Que esa es otra de los peligros que tenemos. Ah, como lo estoy haciendo por egoísmo, ya no sirvo. No, lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud y seguir sirviendo, porque el Señor nos manda que sirvamos, ¿verdad? No que dejemos de servir. Entonces cambiemos nuestra actitud si es que es necesario que lo hagamos y tengamos bien claro que cuando servimos lo hacemos por amor a Dios y por amor a los demás, para bendecir a los demás. Igualmente, cuando cambia esa perspectiva en nosotros, nuestra manera de servir también cambia, porque seguramente ya no solamente estaremos pendientes de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros opinamos, sino que también nos interesará lo que el otro piensa para poder ayudarle o para poder estar con él cuando lo necesite. Y el último es el activismo. Esto también es muy interesante. El activismo a la hora de servir. ¿Os habéis encontrado sirviendo? No voy a decir a lo loco, pero sí en muchísimas cosas, en muchísimas áreas, tanto que el servicio se ha convertido en una carga más que en una bendición. Yo creo que ahí podemos entrar todos en ese mismo saco, ¿verdad? A veces por necesidad, casi nunca es por mala intención, es porque hay necesidades en la iglesia, tenemos que servir y alguien tiene que ocupar ese sitio y lo hacemos. Y entonces, si tenemos buena voluntad o si tenemos pues el don de servicio muchas veces, lo que hacemos es ofrecernos para ayudar en lo que sea, cuidando a los niños. Y después voy corriendo y canto en el grupo de alabanza. Y después me voy corriendo a la escuela dominical también de los niños. Pero después, cuando termina el culto, voy a la comida de los jóvenes, que es que me han invitado para dar una charla sobre motivación. Y no sé, ¿os habéis sentido así alguna vez? A lo mejor no haciendo esas cosas, pero sí haciendo otras. El activismo en el servicio es algo muy frecuente en nuestras iglesias y también es importante que tengamos cuidado con ello y que no sirvamos a lo loco, sino que, como después veremos también en los dones, busquemos dónde el Señor quiere que podamos servir con excelencia, intentar centrar nuestros esfuerzos en actividades que realmente sean de bendición y, bueno, trabajaremos en eso un poco si nos da tiempo, reubicarnos todos para poder conseguir juntos un mejor objetivo y no tener a personas o no permitir que haya muchas personas haciendo de todo, a la que muchas veces se les juzga, se les critica porque lo están haciendo todo, pero que realmente eran las únicas que se han ofrecido por amor para hacerlo, porque yo tenía que hacer la comida en mi casa o tenía que hacer cualquier otra cosa. Es decir, lo que también decían el otro día, pedirle a los demás que hagan lo que yo no soy capaz de hacer, pero después encima criticarlo. Entonces, cuidado también con ese activismo, ¿no?, que podemos llegar a tener en la iglesia, ser equilibrados, no pasarnos, que ahí la mayoría nos pasamos, específicamente los pastores, tenemos esa tendencia a hacer mucho más de lo que podemos, al final acabamos malos como estamos, en muchas cosas y bueno, tenemos que saber equilibrar bien, ¿no?, para poder no abarcar tanto que no seamos capaces de apretar, ¿no? Ese es un dicho que hay por ahí. Mira, dos aplicaciones sobre el activismo. La pandemia, una de las cosas que nos ha demostrado es que
Hay personas que una vez que han tenido que parar, no sabían qué hacer con su vida espiritual. Habían volcado todo lo que significa ser cristiano en qué hago, no en quién soy. Y eso es un problema, y ha sido un problema. Ha sido triste para nosotros descubrir personas de muchos años en el Evangelio preguntarnos durante la pandemia. Tengo a mi sobrina o a mi sobrino, a quien sea, en casa y me ha pedido que le hable del Señor y no sé cómo hacerlo. ¿Hay alguna Biblia infantil por ahí? ¿Cómo es una Biblia infantil? ¿Me entendéis? Sí. ¿Qué ha pasado con los grupos de alabanza? ¿Qué ha pasado con los maestros de escuela dominical, discipulados? ¿Qué ha pasado con los maestros de niños? En algunos casos, ¿vale? No digo en todo, evidentemente, pero ha habido casos en los que ha sido tal el descoloque, estoy en casa ahora parado y ¿qué hago? Que se han visto desprovistos de cualquier herramienta de disciplina espiritual para seguir viviendo su vida cristiana en medio. Me falta la iglesia. Por una parte es bueno, se ha echado de menos la iglesia, pero por otra parte podemos estar tan cerca de decir que no creemos que la salvación es por obras, pero vivir como si lo fuera, y eso tenemos que vigilar. Si todo lo que yo soy como cristiano solamente lo estoy expresando a través del servicio que hago, sea en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Hay toda una serie de vivencia espiritual con el Señor que no tenemos que descuidar. Y la segunda puede ser a nivel de iglesia. Esto ya yo lo lanzo y que lo recoja quien pueda. Leímos un libro llamado Iglesia Simple, no sé si lo conocéis, de Barna. Y sabéis que hay miles de libros hablando de la iglesia saludable, la iglesia simple, la iglesia que Dios bendice, la iglesia conforme al corazón de Dios, la iglesia para aquí y para allá, un montón de libros. Pues lo que enfocaba y la reflexión era, ¿qué puede estar pasando o qué podemos estar haciendo como iglesia que no esté sirviendo para nada? Y es duro llegar a pensarlo, ¿no? No, todo sirve para algo. A veces hemos descubierto con tristeza que podemos tener toda una serie de actividades que lo único que estaban promoviendo es el activismo, o que pueden llegar a promover el activismo. Y eso tenemos que vigilarlo, ¿vale? Porque es posible que no tenga un fin en sí mismo, o el fin en sí mismo sea simplemente tener esa actividad, por ejemplo, ¿vale? Esto es reflexión nuestra. Tenemos que tener un grupo de varones y reunirnos los varones, y como yo soy hombre, pues hablo por ahí, ¿no? Y porque mira, tal iglesia tiene un grupo de varones y quedan y hacen conferencias y tal. Hace tiempo se hacía, pastor, que quiero que tengamos un grupo de varones. Tú dices, hermano, ¿quiénes van a venir? Pues de esta edad a esta edad. Culto del domingo. Están en los minigrupos, asistiendo a los minigrupos. Vienen al culto de oración. Están colaborando en misión urbana. Si se hace una actividad para mayores, vienen. Son el grupo que colabora montando las mesas cuando hay comidas y tal. ¿Qué? Limpiando. Están en los grupos de limpieza. Realmente hace falta. ¿Qué sería bonito? Pues ya buscaremos un día que podamos reunirnos los hombres. Pero montar una actividad específica para hombres, que después no vengan, ¡ay, a ver que no vienen! Que no vienen, no, hermano. Es que, ¿vale? Os estoy dando un caso real, ¿vale? Pero hay que estar vigilantes. Y eso no quiere decir ahora que vayamos por lo loco. A ver, esto está sirviendo, no, venga, lo quitamos. Cuidado, porque la percepción de cada uno es diferente, ¿vale? Pero por eso he dicho que era una aplicación a nivel
a nivel de iglesia. Posiblemente los pastores, juntamente con el consejo, tienen que estar más vigilantes a eso, ¿vale? Pero mucha de la motivación precisamente viene por ahí, ¿no? Cuando habéis escrito, se supone que ayer escribisteis esos riesgos, ¿habéis escrito algún riesgo más que añadir a estos que podáis decir? ¿Que penséis? ¿Tenéis algo, Rosy? A mí se me ha ocurrido, pero estoy pensando en mi trabajo, no estoy pensando en la iglesia. Pero me suena, bueno, como dijo Pablo, por envidia y competitividad. Bueno, eso también puede pasar en la iglesia, ¿eh? Pero bueno, sí, se sirve a Dios a lo mismo, como dijo Sí, Pablo. Pero Sí. esa sea la motivación. Ajá. Envidia y competitividad, por si no lo habéis escuchado. Sí, Joel. Sí, yo cuando pensé en los riesgos también puse algo similar, pero hay una cuestión que no sé si es riesgo o consecuencia, que es cuál es el límite que uno se pone a la hora de servir. Es decir, existe el activismo, pero también existe la relajación. No digo yo, quizás una experiencia que podemos vivir en nuestra propia iglesia, ¿no? Es decir, yo no más que esto no hago. Entonces, yo no sé si, ¿cómo medir esto? Ahora vamos a ver las consecuencias de no servir. Y a lo mejor alguna aparece. Sí, es verdad que creo que tenemos que evaluar nuestra propia vida delante del Señor, nuestro propio momento, ¿no? Comparto una experiencia mía, ¿no? Yo llevo 8 años dentro, este año es el último, dentro de la junta directiva de la UEB. Estoy llevando 4 años el Ministerio de Juventud. Pidieron el Señor, vi que sería interesante, las iglesias lo corroboraron, adelante. Llegamos a Zaragoza, cambio de iglesia, cambiar de ministerio, y yo dije, no, yo no quiero saber nada de Weber, dejadme ya, por favor, que ahora mira, estamos en una iglesia 5 veces más grande que la anterior, el trabajo y tal, pero a mí, yo tuve que reflexionar, bueno, ¿dónde, aparte de mi ministerio, aparte de mi trabajo, no es mi trabajo, es nuestra vida, pero entenderme con lo que, a ver si soy capaz de transmitirlo. Yo quiero tener también mi espacio donde, aparte de mi ministerio en la iglesia, pueda desarrollar, pues igual que vosotros trabajáis 8 horas en cualquier cosa y después participáis en la vida de la iglesia, yo quiero tener también, pero no por egoísmo, sino por por no sentirme que todo es mi trabajo en la iglesia. Yo quiero servir en otro lugar donde pueda ser de utilidad, aparte de ser el pastor de la iglesia. ¿Sí? Bueno, tutorizo alguna asignatura en el seminario, ayudo en la facultad. Reflexioné sobre todo eso y bueno, hablando también pues con otros compañeros, hermanos y amigos. Bueno, venga, vamos adelante, vamos a echar una mano. Si las iglesias lo estiman oportuno, con el Ministerio de Educación, que entre otras cosas supervisa la facultad de teología, una de las cosas, la Semana de la Música y otras cosas, ¿no? Pero bueno, formamos equipo y vamos yendo. Pero delante del Señor tú también tienes que evaluar, ¿no? Y quizás ahí está el límite. Yo no quiero estar parado sin hacer nada, pero tampoco quiero estar ocupando un lugar en el momento y en el tiempo que no me corresponde. Y si yo identifico que soy imprescindible, posiblemente sea si yo identifico que soy imprescindible, seguramente es que es el momento de dejar que otro tome la rienda, porque me estoy desenfocando. El Señor ha estado antes que yo, el Señor estará después que yo, y usará a otro, igual que me ha usado a mí ahora. Entonces no es fácil, y creo que es un trabajo de autoanálisis y poner en la balanza, ¿no? Bueno, qué cosas positivas tiene que yo invierta
como ahora mi vida, mi ministerio en esto, qué dificultades puedo encontrar, voy a ser efectivo, voy a ser eficiente, que no es lo mismo, hay otras personas que puedan hacerlo, y orar al Señor, y poco a poco el Señor yo creo que va a ir teniendo eso. Ahora, después vamos a ver los riesgos de no servir, y a lo mejor los riesgos de no servir sí que nos ayudan también a nivelarnos, ¿no? Yo pensando en eso, lo que se me venía a la mente es que a veces, o sea, nosotros queremos que todo el mundo sirva, ¿no? Obviamente, porque cuanto más, o sea, es porque esto es lo que tenemos que hacer como cristianos. Y tenemos que animar a que los demás sirvan. El problema que nos encontramos es cuando, no sé cómo decir esto muy bien, pero intentamos obligar a la gente que sirva. Esto es una decisión personal. Es que por eso desde el principio hemos dicho, cada uno tiene una responsabilidad delante del Señor. Entonces, podemos animar a los demás a que sirvan, pero si no quieren servir, por eso ese es el servir por lo poco, ¿no? Pues es que no sirve de nada obligar a nadie a servir. Así de claro, lo que tenemos que seguir enseñando la palabra, y que la palabra sea la que mueva a las personas a querer servir. Eso es lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Ana y José también quería hablar. No, tú. Y en ese sentido también añadiría dentro del temor, el temor a los hombres, ¿no? Uy, es que tal persona me ha pedido, ¿cómo le voy a decir que no? O el hacerlo por compromiso. Por los demás y no por el Señor. Yo, por ejemplo, de los riesgos que, y de hecho ayer lo hablábamos cuando veníamos del paseo, yo, por ejemplo, que he vivido muchos años dentro del mundo del voluntariado laico, lo del tema del egoísmo muchas veces es un riesgo muy fino, como tú decías antes, porque ya no es solamente que te olvides de que lo haces por Dios, es que inclusive lo puedes hacer porque a ti te hace sentir bien, ya ni piensas en los demás, porque sobre todo muchos que vemos aquí, que hemos venido, que venimos de un trasfondo católico, donde de alguna manera se nos inculcaba que teníamos que compensar una vida desastrosa con un activismo social para compensar la balanza, pues a veces cae en eso de decir, no, es que yo me siento muy bien haciendo cosas por los demás. Y referente al activismo, hay un riesgo que yo veo, que creo que muchas veces pasa o puede ocurrir, y es que tú decías antes, ¿no? Bueno, pues vas acumulando tareas, vas sirviendo, y muchas veces pasa que desde el liderazgo de la Iglesia no es que se menosprecie, pero no se ve las potencialidades que muchas personas pueden tener, y nos centramos en los que siempre sirven. Entonces, hace falta alguien que haga esto. Bueno, pues vamos a decirle a fulanito o a fulanita, porque sabemos que siempre está disponible, y a veces nos olvidamos de que pueda haber otro fulanito o fulanita que igual está deseando que alguien le diga, como decía Ana, ¿no? Que alguien le diga, oye, ¿quieres? O ¿te apetece? O ¿puedes? Y decimos, bueno, pues que igual me va a decir que no, igual no. Entonces, mira, tiramos de los de siempre, que sabemos que nos van a responder, y eso al final es una cosa bidireccional, ¿no? O sea, yo como persona me siento el compromiso que decías tú antes, alguien tiene que hacerlo, voy y lo hago yo, pero también puede ser en la otra dirección, de decir, bueno, alguien tiene que hacerlo, pues tiramos del de siempre, porque sabemos que el de siempre nos va a decir que sí, del comodín. Sí. Inma iba a decir algo. En relación al activismo también, yo un riesgo que veo, o que igual es una consecuencia, pero es el quemarse, ¿no? Al final, cuando se focaliza en una persona la asunción de luego de responsabilidades porque está dispuesta y tiene una actitud correcta incluso, ¿no? Al final, o sea, no pensamos que esa persona se desgasta, que psicológicamente, emocionalmente, incluso a nivel familiar, o sea, sacrifica tanto que al final acaba, o sea, quemada, ¿no? Entonces, eso puede hacer que, mira, pues estás quemado y dejes ya todo lo que estabas haciendo, que se supone que eso tampoco a la larga es la actitud correcta ni la motivación correcta, pero claro, ¿cómo puedes volver después de tanto tiempo, ¿no? Que te han quemado, por quemar a volverte a quemar otra vez? Porque eso a lo mejor tiene unas consecuencias en tu vida gordas. ¿Cómo puedes volver, no? O sea, que eso igual lo respondí después, pero ¿cómo puedes volver a retomar el servicio?
Hombre, lo que hay que hacer es intentar no quemarse. Ya. Ese es el primer paso. Que intentemos no quemarnos. Y cuando veamos síntomas de que podamos estar quemándonos, dar un paso atrás. No en todo, sino en ciertas cosas que podamos saber que son prescindibles o en las que pueden otros hacerlo, ¿no? Ahora hay más palabras, pero pensando en lo que José Luis decía, que me parece muy interesante porque creo que es una realidad, pero también quiero lanzar por ser pastora y sentirme también en ese sentido, no es tan fácil a veces ver a los demás y no es tan fácil a veces acercarse a los demás para pedirle, porque, por ejemplo, yo digo mi caso personal o nuestro caso personal, ¿no? Nosotros lanzamos muchas ideas para la gente para servir y ofrecemos y decimos, necesitamos gente para cuidar a los niños, o necesitamos gente para esto, necesitamos gente para liderar este proyecto, y nadie responde. Y entonces, si no me ha respondido, entonces es complicado para las dos partes, ¿no? Porque también ir persona por persona, claro. Que a veces, y con permiso Yusi, pero pensaba en ti, tengo el caso particular de Yusi, que tuvo que ir persona por persona, claro, obtuvo su respuesta y su recompensa en un caso puntual, pero claro, es un desgaste también ir, si somos 130, 150 personas en una iglesia, miembros, ir persona por persona, hablando uno a uno, que viene, que no viene, no es un desgaste muy grande, y yo estaba pensando en ella precisamente. Claro. Entonces, hermanos, también intentemos ofrecernos. O sea, cuando tengamos la posibilidad, la oportunidad, si se pide ayuda, o si además vosotros pensáis, si es que vamos a hablar de los dones y vamos a trabajar, no sé si nos va a dar tiempo, por eso me adelanto un poco. Si pensáis que tenéis alguna capacidad que el Señor os ha dado, ofrecedlo a los pastores, es decir, yo creo que puedo ayudar en esto, creo que puedo ayudar en lo otro, ¿qué pensáis de esta idea? ¿Qué pensáis? No, yo creo que eso enriquece a la iglesia y nos ayuda también. Que lo diga, La ofrenda, pasamos la ofrenda. Hermano para tesorero no, el dinero para eso. Hay diferentes personas. José Antonio lleva un ratito por aquí. Dayan. Vale. Muy bien, entonces José Antonio. Bueno, en línea de lo que hablaba Inma y en línea de lo que se está hablando, sí que hay una, para mí hay una realidad en todo lo que, en la línea ya de lo que hablaba Inma, pero es que tanto orgullo como temor, como egoísmo, como activismo son generadores de desgaste, porque no le estamos dando al Señor el lugar que Él debe ocupar. Entonces, todo esto es un generador de un escenario de desgaste, porque nos anteponemos a nosotros mismos, a lo que Dios, ¿sabes?, quiere hacer, en la línea de lo que estábamos hablando de Moisés. Voy a limitar a Dios, yo voy en mis fuerzas y limito lo que Dios quiere hacer conmigo, porque o no lo entiendo, o estoy despistado, o creo que tengo esa capacidad. Entonces, lo que ayer decíamos, nos convertimos en el sujeto en vez de en el complemento indirecto, ¿no? El yo sirvo, y entonces acabamos desgastados en eso. Aquí están apuntando con el láser. Creo que el servir en el lugar equivocado te consume más en el tiempo porque no están tus dones ahí. Entonces también creo que es de mucha sabiduría poder saber dónde están nuestros dones y dónde no debemos de estar, porque nos desgasta muchísimo. Yo creo que eso también es un reto que también está en nuestros dones. Yo os animaría a que todas estas cosas, de verdad, las veamos primeramente nosotros antes que los demás. Y esto no es porque quede bien decirlo, lo estoy diciendo como pastor de mi iglesia, y lo estoy diciendo como un pastor invitado a hablar a vosotros y a vuestra iglesia, porque a veces se pasa o se le pide a los responsables, a los pastores, a los diáconos, pero tú no estás viendo que no sirve para eso, quítalo de ahí.
No creo que esté diciendo nada que no hayas escuchado alguna vez, ¿no? Sí, pero es que es una persona, es que no es una cosa, es que esto no es una empresa. Hay personas que tienen una visión de la iglesia muy empresarial y para algunas cosas está muy bien, pero para otras no. Es que si no funciona, fuera y personas nuevas, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿No? Y ponemos en la iglesia como iglesia, los pastores como directores, directivos de la iglesia, en los hermanos de directores del ministerio como mandos intermedios, ¿no? Y vemos así. ¿Y quién tiene que tomar la responsabilidad para que esto funcione? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo? Pues venga, cambia, fuera. Expediente de regulación. ¿Vale? Solo para aclarar, no era tan así, sino, te pongo un ejemplo. Al músico lo tienes en administrativo. Entonces es como que el don de él no es... Sí. No, gracias por... Yo me he salido un poco más, he ido un poco más allá, ¿no? Por eso decía, primero aplicarlo en vuestra realidad personal, ¿no? En vosotros, autoexamen. Y yo en el mío, ¿no? ¿Dónde tengo que estar y dónde puedo estar? Después, es que como vamos a ver los riesgos de no servir y después lo de los dones, pero está bien que ya que salen, que lo apuntemos ahora. Por ahí, Dayami. Yo solo algo rápido. Por ejemplo, ayer fue un ejercicio excelente pasar a la mayoría, bueno, a todos, ahí al frente. Yo honestamente identifiqué, dije, este sirve para tal cosa, este para, por ejemplo, Ibai, yo le dije, ¿tú alguna vez has estado en teatro? Porque para muchos que han sido extrovertidos, eso era magnífico. Que no, estaban, oye, es que estoy súper nervioso, o sea, estoy así como, y tú no me salías frente, dices, wow, al menos, o sea, el cómo, a veces se nos pide mucho, se nos demanda mucho, pero ¿y el cómo? O sea, tal vez tienen la capacidad o la intención de hacerlo, pero no saben cómo. Entonces eso también, dentro de la iglesia, como todos, debemos ayudarnos unos con otros. Mira, puedes hacer esto, o tal cosa, o lee esto, mira, Dios te... O sea, ayudarnos, animarnos, por ejemplo, el ejercicio de ayer ha sido muy bueno para identificar esto. Dayami. Yo quería hablar del versículo de que nadie tenga más alta estima de la que debe de tener, pero ese versículo dice de la que debe de tener y muchas veces la tenemos por debajo y ahí son los que no salimos a servir. O sea, hay personas que no salen a servir porque la tienen muy baja, ¿no? Y son buenos y válidos, pero ellos se sienten con una autoestima muy baja. Un ejemplo personal, me pasó en mi iglesia en Cuba. Mi iglesia bautista en Cuba, pues tanto los profesores de escuela dominical como los de la alabanza, todos eran profesionales en la vida cotidiana de ellos. O sea, no competías. Yo no me atrevía a levantar mi mano para salir a nada. Y eso pasa muchas veces. Y sí es bueno, como decía Laura, identificar. ¿Y cómo identificamos? Cuando hay pequeños grupos, es muy bueno que ese líder comience a ver en su grupo a quién puede formar para que le sustituya y que sea natural y que empiece la gente yo creo que eso oxigena mucho a la iglesia, mi punto de vista. Sí, por eso otro de los riesgos que tenemos que añadir ahí, que no se nos olvide, es creernos imprescindibles, ¿no? Que si yo no estoy, esto no va a funcionar. Seguro, esto no lo van a saber, no van a saber limpiar las copitas de Santa Cena, no lo va a saber limpiar nadie, como yo lo limpio. Y llevo 40 años limpiando las copitas de la Santa Cena. Bueno, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Pero sí que es verdad que eso también es un riesgo y es importantísimo el relevo generacional, que también teníamos por ahí para mencionar, pero nos tenemos que quedar esta noche a dormir si queréis que hablemos de eso. ¿Cómo contrarrestamos eso? Ayer decíamos, si todos estuviéramos buscando de una manera real, consciente y consistente que el Señor actúe en mí y a través de mí, muchos
muchos de estos problemas, recordáis que mencionamos algo así, ¿verdad? No surgirían en cuanto al servicio, en cuanto a otros temas. Adora al Señor. Es lo que vamos a hacer por la eternidad. Empieza a hacerlo aquí de manera consistente, reconociendo al Señor, alabándole, dándole las gracias, mostrando una actitud de reverencia. Porque cuanto más adoramos al Señor, más Él nos pone en nuestro sitio. Si nosotros le ponemos a Él en su sitio, automáticamente nos ponemos en el nuestro. Humillados para que sea el Señor el que os exalte en el momento necesario. Reconócele como tu seguridad y autoestima. Hermanos, tu autoestima y la mía no están basadas en qué hacemos y qué los demás ven de nosotros. Deben estar basadas en que somos creación de Dios, a su imagen y semejanza. Efesios 1, que no está ahí, es uno de mis pasajes clave para esto. Apunta a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha convertido en parte de su familia cuando no lo éramos. Éramos extranjeros y ahora ya somos cercanos. Estamos perdidos y Él nos ha salvado. Leerlo con tranquilidad o otros pasajes, pero tu autoestima, tu valía no está en lo que haces. Sea porque lo haces muy bien y te lo creas, o sea porque piensas que no da la talla y entonces tienes la autoestima por los suelos. Lo siento, no te he entendido. Tiene una autoestima alta. El otro día iba conduciendo y iba jugando con el Google Auto y le iba preguntando ¿dónde me voy? ¿Dónde me sugieres que vaya de vacaciones? Me decían, en la playa de Bali, la playa no sé qué de Bali es una buena opción. Bueno, más cerquita. Me decían, a ver, ¿dónde me recomiendas que vaya en Europa? No te he entendido. Un sitio en Europa para ir de vacaciones. No te he entendido. Y al final le dije, mira, ok, Google, digo, eres una no sé qué, una tontería. Y dice, también soy muy sabia e inteligente, igual que tú. Bueno, si vuelve a saltar, yo no lo voy a repetir, te lo cuento en casa. Y lo último, recuerda que es el Señor quien nos ve y quien nos juzga. Y eso nos pone también en una disposición de realmente, como hablábamos ayer, de entender que somos siervos del Señor. Que esa es la última instancia a quien rendimos cuenta, ¿verdad? Y Él es quien nos ve, y Él es quien al final va a dar su sello de aprobación, su toque. Quien Él va a hacerlo cuando estemos delante de Él, o también puede hacerlo mientras estamos aquí, ¿no? Y me acuerdo mucho de ese pasaje de Jesús a sus discípulos, temed, no temáis a los hombres, lo que pueden hacer, temed a aquel que puede echar vuestras almas al infierno, temed al Señor, no temáis a lo que los demás puedan decir. Y son 3 pinceladas, pero es como 3 antídotos ante esas situaciones. Cuando puedas identificar, céntrate en el Señor. Tu autoestima, tu identidad está escondida en Él. Recuerda que Él es quien nos ve y quien al final juzga el trabajo que hacemos, ¿verdad? Y eso creo que nos ayuda a reconducir ciertas actitudes que puedan aparecer y que puedan estar desenfocadas. Para seguir con el siguiente punto que nos parece interesante, porque si tiene riesgo servir, imaginaros no servir. ¿Qué elegimos? ¿Servir o no servir? Con los riesgos que tiene. Lo vamos a decir rapidito porque
como digo, tenemos muchísimas más cosas, queríamos compartir muchas más cosas, pero veo que no nos va a dar tiempo. Pero sí que por lo menos hacer el listado de cosas que hemos identificado o que identificamos que pueden ser riesgos a la hora de decidir no servir, ¿vale? Y ahí están los pasajes bíblicos. Como hemos dicho, vamos a pasar los PowerPoint, así que los podréis después repasar si queréis. El primero es: olvidamos y descuidamos nuestra identidad separando la salvación del señorío de Jesucristo. Esto ya se mencionó ayer, ¿no? Ya se dijo algo así. Separamos lo que es la salvación. El Señor me ha salvado del servicio al Señor. De hecho, hay ciertos movimientos hoy en día dentro que se pueden, que se están introduciendo en algunas iglesias y están hablando de esto precisamente. Que podemos, que la salvación no es por obra, eso todo lo tenemos claro, ¿verdad? No es por obra, la salvación es por la fe, pero que es totalmente independiente. Es decir, yo puedo decidir, después de creer en el Señor como mi Salvador, pues si quiero servir o no quiero servir, si quiero obedecerle o no quiero obedecerle. Y yo creo que la palabra es muy clara en ese sentido, nosotros creemos que es muy clara en que eso es inseparable. La salvación del Señor, del señorío del Señor en nuestras vidas es inseparable, porque es una consecuencia de la salvación que hemos recibido, sino que hemos entendido de lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino que agradecemos, sino como vivimos. Así que eso es indispensable y no perderlo. Nuestras prioridades cambian. Ayer decíamos, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si decidimos hacer otra cosa en vez de servir al Señor, eso va a ser nuestra prioridad, ¿verdad? Perdemos el tiempo y el sentido de propósito. Ahí tenéis dos pasajes diferentes. ¿Por qué? Porque dice, hay uno de ellos, no sé si de esos dos que hemos recogido bien es ese, que dice que el único trabajo que no es en vano es el trabajo en el Señor, ¿no? Y entonces si dedicamos nuestra vida, si al final ponemos nuestros intereses en las cosas del mundo, nuestras prioridades, nos perdemos la mejor parte, que es el trabajo en la obra del Señor. Y eso no quiere decir que no tengamos que hacer otras cosas, que también son importantes, pero hagamos lo que hagamos, siempre debemos hacerlo para la gloria del Señor. Nos movamos en el ámbito que nos movamos, ya sea en el voluntariado laico o en nuestros trabajos donde servimos a Dios también, servimos a personas, estamos con personas y tenemos que tener esa actitud constante. El enfriamiento espiritual, no por el hecho de que tengamos que hacer cosas, sino porque después lo veremos. Bueno, en el servicio no estamos solos, estamos rodeados de otras personas. Y la fe es personal, pero se vive en comunidad. La fe es personal, pero se vive en comunidad, y a veces, bueno, como no tengo nada que hacer, ayer hablábamos algo de eso, ¿no? Me quedo en casa viendo el culto, en pijama y con un chocolate caliente, y además no tengo que aparcar ahí en San Rico, ¿no? Nos volvemos perezosos, eso es contagioso también. Cuanto menos hacemos, menos ganas tenemos de hacer. Cuanto menos, como estés, si te acostumbras a no hacer nada más allá de ti mismo para los demás, pereza. Ayer estábamos hablando de eso en el cafelito que nos tomamos por ahí, porque en San Rico estáis viendo los pecados capitales, ¿no? ¿Habéis visto ya el de la pereza o no? Ese está por llegar, entonces... Está perezoso el pastor. No hay ganas de hacerlo. Es que no da la pereza. Nuestros dones espirituales pueden ser quitados, de eso íbamos a hablar también. Eso sabéis que hace referencia a la parábola Mateo 25, la parábola de los talentos, ¿no? Como el Señor da y quita. Y si no ponemos al servicio del Señor los dones que Él nos ha dado, pues se lo dará a otro. Tan sencillo como eso. Y veremos la bendición que el Señor nos pueda utilizar para su gloria y todo lo que eso supone para nosotros. No crecemos, ya lo vimos ayer también, de refilón, ¿verdad? Precisamente en ese pasaje estamos para crecer todos juntos, decíamos. El servicio pone a prueba muchas cosas en nuestra vida. La paciencia,
el gozo, muchas cosas. Y si no servimos, no nos exponemos también a que el Señor pueda orar en nosotros para hacer crecer esa parte de nuestra vida. Y no solamente no crecemos nosotros personalmente, sino que es posible que la iglesia tampoco crezca porque no tengamos la capacidad, porque hay gente que no sirve y no ocupa su lugar, de que ese crecimiento de la iglesia se produzca, porque no somos capaces de abarcar pues, que vengan personas nuevas y cuidarlas y ayudarlas y hacer que formen parte. Entonces, no solamente es un crecimiento personal, sino también eclesial. Y pensaba en esto y decía, si no crecemos, decrecemos. Y la consecuencia final es la muerte, ¿no? El crecimiento es ascendente, pero lo contrario es hacia abajo. A mí siempre me gusta decir que no hay un punto neutro. O estás creciendo o estás decreciendo. No hay un punto que diga, bueno, me quedo como estoy y ya así, que me quité lo bailado, ¿no? Pues eso se le dice, no. Si no estás creciendo, vas a estar decreciendo en aspecto y como persona también, ¿no? Alguien no será bendecido. Y ahí vienen todos los unos a los otros que habla la palabra, ¿no? Bendecidos los unos a los otros, cuidados, soportados los unos a los otros. Y ese, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, es posible que otra persona pues deje de estar bendecida. Quiero, por ejemplo, por poner un ejemplo, si hay alguien que necesita comida y yo no le doy esa ayuda, se quedará sin comer, ¿no? Entonces es posible que alguien no reciba esa bendición, que sea que yo le ayude, le acompañe, le aconseje, le limpie la casa, yo qué sé, lo que se os ocurra, ¿no? O le enseñe la escuela dominical, o lo que sea. La del rey David la conocéis, ¿verdad? Podemos hacer lo que no tenemos que hacer y ser de tropiezo para la obra de Dios. Si no estamos sirviendo al Señor y no estamos sirviendo a nosotros o a nuestras circunstancias, podemos estar en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado y caer, ¿verdad? Y cuando el Señor dice, ojo, cuidado, todo el que cree estar firme que no caiga, a veces caemos no porque no estemos firmes en la fe, sino porque podemos estar en el lugar no adecuado o haciendo lo que no debemos, ¿verdad? Y eso puede ser motivo de tropiezo, en el caso del rey David, para él, para su familia, para el pueblo de Dios y para tiempo que vino después, ¿verdad? Porque cuando estamos ociosos, tenemos mucho tiempo para criticar, para pensar en los demás, para ver a los demás y no vernos a nosotros mismos. Cuando estamos en movimiento y estamos haciendo cosas, no tenemos tanto tiempo para ver lo malo, sino que estamos trabajando para lo bueno. Le damos la razón a Santiago. A ver, ¿quién sabe eso? Digo, a ver cómo lo pongo. Le damos la razón a Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lucha hay en la carta de Santiago? La fe y las obras. Y él dice, tú hablas mucho pero haces poco. No, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe con mis obras, ¿no? Entonces, al final es verdad que Santiago algo de razón tenía, ¿verdad? La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Y sobrecargamos a los que sirven. Eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Justamente en el sentido que decía, ¿recuerdan el nombre? Josué. Que al final, como otro no ocupa su lugar, a lo mejor el músico tiene que acabar de tesorero de la iglesia, porque necesitamos un tesorero en la iglesia. Y a veces la prioridad es esa, ¿no? Entonces, si tú ocupas tu lugar como tesorero porque el Señor te ha dado esa habilidad, pues entonces el músico podrá estar tocando la guitarra. Si no, seguramente el músico, bueno, por decir a alguien, tenga que estar ocupando otro sitio, ¿no? La frase es muy incisiva y puede llegar a resultar hiriente, pero reúne las dos acepciones del servicio que veíamos ayer, ¿verdad? Quien no sirve, no sirve. Todos servimos en el aspecto de que todos servimos para algo, pero si no estamos sirviendo al Señor,
no le servimos como instrumento, ¿verdad? Y eso creo que tiene que ser una luz naranja como mínimo, que ahora la quieren quitar, pero que nos sirva de alerta, ¿vale? Son las 11:30. Creo que tenemos que salir fuera, echarnos una foto. Si hay alguna pregunta, ¿vale? Apuntarla, ¿vale? Y después intentaremos al final dejar un tiempo de preguntas, ¿vale? ¿Parece? Creo que lo que urge es salir a hacer la foto antes de que caiga el diluvio 2.0 y después